Muy buenas tardes, amigas y amigos del español. ¿Tienes dificultad para escribir, para tomar notas en español? Quédate conmigo. Vamos a aprender el alfabeto, las bases de la fonética en español. Tengo buenísimas noticias para vosotros. En español, la pronunciación es muy sencilla, diferente de en otros idiomas. Nosotros tenemos una letra, un sonido. Cada letra corresponde solamente a un sonido. Así que vamos a comenzar con las 5 vocales. La A. A es siempre A. ¡Qué fácil! Vamos con la E. La segunda vocal es E. Vamos con la tercera. I. Paro aquí un momentito, amigos y amigas angloparlantes. Necesitamos pronunciar I. Mira mi boca. I. No es IU y no es IO, como en algunos otros idiomas de base anglosajona. Entonces pronuncio Italia. Entonces pronuncio italiano. I. Vamos con la cuarta. O. Amigos y amigas, O, solamente un sonido, no es O. No voy a decir mi mano, ¿vale? No queremos sonar como un guiri. No queremos sonar como un extranjero. Queremos sonar como un nativo del español. Por eso digo mano, O. Y la última vocal es la U, que también se pronuncia siempre U. ¿Por qué es tan importante conocer el alfabeto en español? Porque necesito poder escribir, necesito poder tomar notas. Es súper importante. Si yo no comprendo una expresión o una palabra en español, poder decirle a la persona que habla: un momento, ¿cómo se escribe eso en español? ¿Sí? Entonces, esa persona va a comenzar a decir el nombre de las letras que hoy yo os voy a enseñar en esta clase de español. A continuación. Pero antes, suscríbete. Hemos aprendido las vocales. Vamos a trabajar ahora con las consonantes. Hay 3 grupos de consonantes, depende de cómo se escriben. Vamos a comenzar con las consonantes a las que añadimos después una vocal E. Por ejemplo, B. Mira mi boca. B. C. Aquí raspo con los dientes, ¿eh? C. D. Atención con la D. Para pronunciar correctamente la D en castellano, en español, pongo la punta de mi lengua justo detrás de los dientes incisivos. Es la colocación un poquito diferente de en otros idiomas, que va más atrás. En español, la lengua toca un poquito más adelante, justo en la conexión entre los dientes y el paladar superior. Mira, D, D. Diferente de la D, por ejemplo, inglesa, que es posterior, D. Tenemos, entonces, por ejemplo, B, C y D, que las formamos simplemente añadiendo la letra E. Vamos a ver otro ejemplo. F. El nombre de esta letra necesita 2 Es, y este es otro grupo de letras, los que necesitan 2 vocales para formar su nombre. F. Continuamos. G. La G lleva mucho trabajo. Si quieres trabajar en profundidad algunas letras un poco más complejas, no te pierdas un vídeo que te dejo abajo en el enlace, en la descripción, en los que trabajamos las letras, por ejemplo G, por ejemplo J, H, que tienen sus particularidades. En tercer lugar, tenemos las letras que se forman de manera súper irregular, como por ejemplo H.
ocurre además con la H en español? Y esto es muy importante. Suscríbete. La H es silenciosa, amigas y amigos del español. No se pronuncia. Cuando nosotros vemos o escribimos una H en una palabra, no va a conllevar ningún sonido. Pero eso no significa que no tenga un nombre. Su nombre es este, H. J, otra irregular. J. K. L. Volvemos a las que tienen dos vocales, es para formar su nombre. L. M. N. Ñ. La letra ñ, sonido es este, mira mi boca. Ñ. P. Otra que solo necesita una letra E. P. Y mira lo que ocurre. P. ¡Wow! ¿Qué pasa cuando pronuncio la P en español? P. Se mueve el papel. La P tiene que soltar un golpe fuerte de aire para sonar adecuadamente en español. Y no es así en todos los idiomas. Coge un papel y prueba. Si tu papel se mueve, probablemente el sonido de tu letra P es correcto. Vamos con otra irregular. Q. V. El sonido de la letra B y la letra V suele tener también mucha inquietud, suele causar mucha inquietud a los estudiantes de español. Efectivamente, la letra B y la letra V se escriben de forma completamente diferente y son letras completamente diferentes, pero su fonética, su sonido no es diferente, es exactamente igual. De manera que yo puedo pronunciar vaca y puedo pronunciar vaca con B y con V, cambian completamente su significado, pero no su sonido. Vaca. ¿Sí? W. También es irregular. X. Y. Y Z. ¿Has aprendido las vocales y las consonantes en español con este vídeo? Vamos a repetir rápidamente con una sola E. B, C, D, G, P, T. Con dos Es. F, L, M, N, Ñ, R, S. Y diferentes a todo lo demás. H, J, K, Q, V, W, X, Y y Z. Ahora es tu turno, querido estudiante, querida estudiante del español. Puedes comenzar deletreando tu nombre. ¡Wow! Deletreando, ¡qué palabra! Deletreando tu apellido, deletreando tu dirección, etc. Y si quieres aprender más sobre pronunciación en español, no te pierdas el vídeo que también te dejo en la descripción sobre palabras muy complicadas de pronunciar para los estudiantes de español, como por ejemplo Jorge, ayuntamiento, distribución, etc. Un curso súper avanzado de pronunciación. Abajo. Muchísimas gracias por tu tiempo.